Hola amigos, ¿cómo están? Me agrada saludarles. Soy María Erika Hurtado Nivia y el día de hoy compartiéndoles este tiempo devocional, una reflexión que yo sé que nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual. He titulado a esta reflexión y a este devocional La oración perseverante. ¿Te ha pasado que has orado por alguien y no ves resultados? Y es mucho más desalentador cuando oras y las cosas empeoran. Una madre estaba desalentada porque no veía cambios en su hijo. Todos los días oraba por él de forma intensa, incesante, con llanto, clamaba con gran pasión, clamaba fervientemente, pero cada día ella veía las cosas peor. Su hijo llegaba tarde, borracho, era altanero, y esta mujer estaba ya muy desalentada y pensaba, ya no voy a orar más por él. Pero una noche soñó que mataban a su hijo y se despertó y dobló sus rodillas y se puso a clamar por él, por protección. Esa noche su hijo llegó llorando a pedirle perdón a su madre y recibió a Jesús como su Señor y Salvador, porque esa noche casi lo asesinan, pero había una madre orando por él. Dios lo protegió y esa madre comprendió que sus oraciones en realidad sí estaban siendo escuchadas por Dios y Dios sí estaba haciendo algo en él. Lo estaba guardando, lo estaba protegiendo, lo estaba librando del mal. Perseverar significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Para ver resultados en la oración debemos ser perseverantes. No desfallecer porque no veamos respuestas inmediatas. Desafortunadamente, a veces queremos que todo sea instantáneo y la vida no es así. Lucas capítulo 18 dice de la siguiente manera, les quiero leer la Nueva Traducción Viviente. Esta es la parábola de la viuda persistente. Dice la Biblia, el versículo 1. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando la paciencia. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esta parábola que el Señor le refirió a sus discípulos trae unas enseñanzas enormes. La primera de ellas es que cuando el Señor dijo esta historia a sus discípulos, en la primera parte dice, para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Orar no es algo opcional. Orar con perseverancia no es algo que sencillamente Dios lo dice para ver si tú quieres cumplirlo. Orar con perseverancia y constancia es un deber de todos los creyentes. Es decir, no es opcional, sino que debe ser una disciplina para ver respuesta a nuestro clamor. En la Biblia encontramos muchos versículos que nos instan a orar de forma permanente. Por ejemplo, orar sin cesar, dice 1 de Tesalonicenses 5:17. Sean constantes en la oración. También lo dice la palabra de Dios en Romanos 12:12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Colosenses 4:2 y 3. Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y anunciar el designio secreto de Cristo, pues por eso estoy preso. Pablo escribía a los romanos, a los tesalonicenses, a los colosenses, la importancia de mantenerse fieles en la oración, pero sobre todo perseverantes. Recordemos que la misma palabra de Dios dice, la oración del justo puede mucho. Así que cuando oramos, algo pasa, algo sucede,
pero cuando somos persistentes, vamos a lograr lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios. No hay que desfallecer, no hay que darnos por vencidos si oramos una vez, 2 veces o muchas veces y no hemos visto aún la respuesta. Tenemos que creer, pero ser constantes es lo importante y eso es lo que nos dice esta parábola. Pero sigamos escudriñando la parábola. En esta parábola Jesús colocó una situación hipotética que describe un escenario muy difícil para conseguir algo. Y es el caso de este rey injusto, un rey poco cortés, un rey poco compasivo, y el cual era muy difícil para que accediera a la petición de esta viuda. Pero lo que le hizo cambiar de opinión fue la insistencia de la viuda, que no lo convenció, sino que le agotaba la paciencia, y por ese solo hecho le concedió la petición. Esto lo utiliza Jesús para decirnos que la perseverancia es tan necesaria que aún un hombre injusto puede cambiar de parecer si se es persistente. La perseverancia es esa que describe que una pequeña gota de agua cayendo en una piedra de forma constante puede hacerle un hueco, que una gota puede romper la roca. Asimismo, una gota por sí sola no puede hacer gran cosa, pero si es constante, marca la diferencia. Es igual a las oraciones constantes. Son escuchadas por Dios y debemos realizarlas para ver a Dios obrar en nuestras peticiones. Tengo muchos testimonios por las personas que he orado y he visto que hoy en día están en los caminos del Señor. Tengamos en cuenta una gran diferencia entre el rey de la parábola y el rey de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. El rey de la parábola es injusto y aún así hizo lo que la viuda le pidió. Nuestro Señor Jesucristo no es injusto, al contrario, en Él habita la justicia. Por ello nos podemos sentir tranquilos y acercarnos confiadamente en oración, sabiendo que el Rey justo escuchará nuestro clamor, porque nos ama y sabe lo que necesitamos. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Perseverar y creer que Dios es justo y que escucha nuestro clamor es necesario para ver las respuestas de Dios. Este pasaje que he leído dice, ¿acaso Dios no hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él de día y de noche? Y yo le pregunto, amable oyente, ¿esa petición que usted hace, la hace de forma perseverante? ¿La hace de día y de noche? Porque seamos sinceros, muchas de nuestras oraciones son esporádicas, cuando nos acordamos, pero Dios quiere que seamos perseverantes, que nuestras oraciones las presentemos a Él de día y de noche, y dice que Él no tardará en respondernos, pero seamos sinceros, nuestras oraciones las hacemos de forma intermitente. Así que Dios no solamente quiere también esa perseverancia, sino quiere que nosotros seamos personas de fe, que creamos. La fe es otro elemento importante en la ecuación para recibir las respuestas de Dios. ¿Cuántas veces oramos por salir del paso? Pero muchas veces no creemos que Dios va a obrar. O solo oramos por cumplir, pero nuestro pensamiento está lejos de Dios. Y quiero contarles algunos testimonios. Por ejemplo, yo entregué mi vida a Cristo a los 19 años. En ese tiempo, mi madre y mis hermanos vivían acá en Bogotá. Y cuando conocí a Cristo entendí que la forma de recibir algo que quería era orando al Señor. Oré por ellos, oré por mi familia. Un día le pedí a Dios tanto por mi madre que el Señor me dijo, entrégamela, dámela en mis manos. Y así fue. Oraba, ayunaba, hacía vigilias, clamaba. Fueron 10 años incesantes de oración hasta que llegó a los pies de Cristo, al igual que mi familia. Un día le pedí a Dios también por una vecina que era agredida por su esposo. Muchas veces en mi cuarto escuchaba el llanto de ella, me dolía mucho porque también viví una situación de maltrato, de crisis familiar, entonces sabía que era violencia intrafamiliar. Oraba por ella para que Dios la ayudara, la protegiera, y Dios siempre me recordaba de orar por ella aún pasados los años, y al tiempo supe que ella se había separado de ese señor que le daba muy mala vida y que conoció a Cristo y que hoy en día camina con Dios. Me dio, por supuesto, mucho gozo de verla en la iglesia y de verla cambiada y sobre todo
de ver una nueva criatura, pero una persona restaurada. Ella nunca supo que yo oraba por ella. Pero para mí lo más importante fue que nuestro Señor hizo la obra en ella. Y así como ella he visto respuestas en seres queridos, en familiares, en mis padres, orando por mi familia que aún no se ha acogido al Evangelio. Y esto lo cuento porque muchas veces viene el desánimo al ver que no hay respuestas rápidas. Y hoy quiero traerte este mensaje de paciencia y de perseverancia. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos y no desmayamos. Es lo que dice la palabra de Dios. O sea que para alcanzar las promesas no debemos desmayar. Tal vez dices, he orado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años y nada pasa. Pero amable oyente, no se desanime, no desmaye. Muchos de los hombres y mujeres de la fe que habla Hebreos 11 no vieron lo que querían, pero lo abrazaron con la fe. No vieron al Mesías, pero creyeron en él. Y, por supuesto que ya lo vieron en el reino de los cielos. No lo vieron aquí terrenalmente, pero en el cielo sí. Muchos pensarán, pero si oro y la persona no quiere cambiar, pues mejor no voy a perder mi tiempo, no voy a seguir orando. Una de las principales motivaciones para orar por nuestros seres queridos o conocidos debe ser la compasión, y esta debe estar presente permanentemente, porque mientras hay vida hay esperanza. Por ello, cuando amamos en verdad, no importará orar toda la vida por alguien, así sea que la persona se rehúse, pero siempre habrá un testimonio de que alguien oró por ella. Y recordemos que la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. Una de las personas que me parecía difícil que aceptara a nuestro Señor fue mi padre, pero nunca me di por vencida orando por él. Al paso de los años, su corazón se volvió más tierno para Dios y antes de partir de esta tierra, lo reconoció como su único y suficiente Salvador. Así que si amas, oras. Necesitamos levantar oraciones constantes por los que amamos, pero también por aquellas personas que no tienen quien ore por ellas, tal vez desconocidas para nosotros. La compasión es uno de los atributos de Dios. Y como sus hijos también lo debemos tener. Practicar la compasión es también sentir dolor por el perdido, por el que no conoce a Cristo. Amable oyente, somos el resultado de alguien que oró por nosotros. Si miramos hacia atrás, nos daremos cuenta que alguien pagó un precio por nosotros, oró por nosotros. Tal vez una madre, una abuela, una tía, un familiar. O quizás alguien que nunca conoceremos, porque Dios a nivel mundial utiliza a muchas personas para orar por las almas perdidas. Esta palabra se refiere a la condición. En esta parábola, el Señor le habla directamente al corazón de cada creyente que por alguna circunstancia ha perdido el ánimo para orar. Es un gran ejemplo el que esta viuda en esta parábola nos da. No perdió el ánimo, ni careció de valor. Se mantuvo, se sostuvo firme, inconmovible, aunque muchas veces recibió negativas, cerradas de puerta, tal vez frustración o malas caras. Ella se sostenía en la respuesta que iba a recibir. Ella estaba pensando en lo que ella quería. Y lo que ella quería era que se le hiciera justicia de su enemigo. Es decir, ella no estaba colocando su mirada en esas negativas o, al parecer, en que no viera una respuesta del juez injusto, sino al contrario. Ella estaba perseverando para ver lo que ella quería ver. De este modo, y no de las circunstancias, es que debemos mantenernos con valor, con esa capacidad de resistencia para obtener esa justicia que estamos pidiendo. Orar, amable oyente, es más que hablar, es más que pedir. Es creer en realidad que el Señor nos escucha y que tenemos un Dios bueno. Y eso es lo más importante que debemos saber, que quien nos escucha no es un Dios injusto, no es un Dios sin misericordia, al contrario, es un Dios justo que cumple sus promesas. Por eso digo que hay un gran contraste entre este juez injusto, malvado, ante nuestro juez justo y amoroso. Es muy diferente. Si esta mujer obtuvo lo que pedía con alguien así, con un juez tan perverso, y obtuvo lo que quería, ¿cuánto más vamos a obtener lo que pedimos?
si vamos a ese juez amoroso y justo. Pero también es ese compromiso que debe haber en nosotros de búsqueda de Dios permanentemente, de no perder el ánimo, no perder el entusiasmo, de permanecer en Él, de confiar en Él. Dios en su palabra nos dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No pierdas el ánimo. Sigue orando, sigue perseverando con fe por ese ser querido, por ese familiar. Y recuerda que Dios es bueno y te quiere dar lo que pides siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Y Él te dará lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y eso quiere decir que si estás pidiendo por un hijo, Él te va a dar eso que tanto pides por ese hijo, como su conversión, como que sea una persona que ame a Dios, que sea una persona que haga la voluntad de Dios y que cumpla el propósito de Dios. Porque hay otras peticiones, por supuesto, humanas, que también el Señor responde y que el Señor se interesa en hacerte justicia de tus adversarios. Pero debes, ¿qué? Perseverar, ser constante. Y la constancia nos habla de algo que se repite de forma periódica, de forma frecuente, de forma diaria. No algo esporádico, no algo que de pronto tú dirás, voy a orar mañana, de aquí a 8 días, de aquí a un año, sino algo que tú colocas de forma permanente en la presencia del Señor. Yo te invito a que sigas perseverando por tus seres queridos, por tus hijos, por tu esposo, por tu padre, por tu madre. A que sigas perseverando por algo que le estás pidiendo al Señor que aún no has visto, pero que no desfallezcas y que tu oración sea permanente y continua. Y verás que el Señor no va a tardar en responderte. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has dicho, que nos has hablado. Es una palabra que nos confronta. Y es cierto, si colocamos en balanza, Señor, vamos a resultar faltos, porque nos vamos a dar cuenta que no estamos siendo constantes ni perseverantes en la oración. O si lo hemos sido muchas veces, ha llegado el desánimo y hemos dejado de orar como antes lo hacíamos. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que no desfallezcamos, que veamos que tu misericordia nos ayuda, nos levanta y nos muestra el camino para fortalecer nuestra fe. Tal vez hoy hay muchas peticiones que tus hijos te quieren hacer. Tal vez por un hijo que aún, Señor, no ha dejado el alcohol, las drogas, está viviendo una vida triste. Pero tú dices que si oramos de forma perseverante, tú obras. Hoy suplicamos que nos ayudes a ser perseverantes en la oración. Ayúdanos, Señor. Más que orar por otras cosas que debemos orar, hoy te pedimos por nosotros mismos, para que esta palabra se haga real, se haga carne en nuestra vida. Y aprendamos esa disciplina de orar de forma permanente, perseverante y constante para ver resultados. Porque muchas veces nuestras oraciones no son lo que tú quieres que sean, oraciones de poder, sino muchas veces son oraciones que decimos pero carecen de fe, carecen de perseverancia, carecen de esperanza. Hoy suplicamos, Señor, que nos ayudes y que tengamos esa disciplina de orar de forma frecuente por aquello que anhelamos. Dios, otros pueden estar pensando, pero si he orado mucho tiempo por algo y he sido perseverante, pero no he visto respuesta. Dios, yo te pido que les llenes de fe y que el tiempo no haga que ellos se desanimen, sino al contrario, su fe se robustezca, su fe se fortalezca y ellos, Dios mío, crean que aunque en el momento no lo están viendo, lo reciban con los ojos de la fe. Porque tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy te pedimos que se haga tu voluntad. Hoy te pedimos que se cumplan tus propósitos en cada uno de tus hijos. Que bendiga su vida, su familia, sus seres queridos. Que la gracia tuya esté obrando en cada corazón. Que tú seas manifestándote en cada persona. Que la gracia tuya, Señor, haga que cada vida se sienta gozosa y tenga la fe, que no desfallezca, Señor. Oramos, Señor, para que
nuestras oraciones sean oraciones que lleguen al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Sí, muchas veces tenemos que decir, perdónanos, Señor, porque le hemos dado lugar a la duda, a la preocupación y no hemos descansado en ti. Dios, en tus manos estamos. Tú eres el que tienes la última palabra para tu pueblo, para tu iglesia, para tus hijos. Trae consuelo, trae fe, trae fortaleza y muéstranos, Señor, que tú estás obrando aún en las situaciones más difíciles, aún en lo que pensamos que es, Señor, para mal, tú lo convertirás en bien. En el nombre de Jesús. Amén.